en un mundo que la probabilidad de inflación empieza a disminuir, pues tengamos un poquito de tesoros y tengamos acciones. Si el mundo se fue para una recesión brutal, pues los tesoros se protegen. Si el mundo no está tan mal como lo predicen y al contrario, encuentra el camino de la productividad y el Banco Central estimula un poco la economía, pues le va a ir muy bien a esas acciones. Bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. El día de hoy nos vamos a ir de lleno a hablar de todas las noticias que están circulando en el mundo económico, en los periódicos locales y que tanto nos asustan. Al final, como siempre, lo que buscamos es encontrar oportunidades y saber qué sí se puede hacer. Entonces, tendremos una conversación muy profunda acerca de macroeconomía con Guillermo y ante todo, lo que vamos a buscar es eliminar el ruido y quedar con un mensaje muy claro y sencillo de cuál puede ser la posición que como inversionistas debemos tomar en este mercado y, por supuesto, sacarle provecho. Entonces, pues, Guillermo, hoy la barra está bien alta y esperamos pues dejar un mensaje bien claro para todos nuestros oyentes y que por favor logremos eliminar ese ruido en el mercado en general. Juli, me encanta saludarte y bueno, qué bueno, empecemos como un poquito con la tarea porque hay tanta cosa, hay tanta noticia, hay tantas contradicciones que se vuelve muy interesante tomar decisiones. Sí, y pues es que pues cada que uno toma en las manos un periódico, se mete a alguno de los portales, yo tengo varios portales de información financiera y económica que me gustan mucho, con los cuales pues inclusive alimentamos el debate, pero pues es que las noticias, por un lado uno ve noticias de esperanza, como que de repente la inflación se puede quedar quieta o puede empezar a inclusive a caer un poco esa velocidad con la que viene creciendo, pero por otro lado aparecen escenarios muy apocalípticos en donde hablan de probablemente ya puede venir una recesión o la recesión es inminente y pues esto lleva mucho estrés. Esto lleva, inclusive en ese estrés, lleva a la inacción o lleva a la parálisis. Y pues me gustaría, Guillermo, que habláramos un poco de esto y antes de darle la palabra, uno de los grandes autores que yo sigo y grandes, pues digamos, grandes inversionistas del mundo, que es Ray Dalio, pues precisamente sacó un blog recién en donde empieza a conectar muchos de los problemas y de las variables que está analizando y al final pues empiezan a empujar más estos mensajes de negatividad. Entonces me gustaría que nos ayudara como a recoger un poco esos mensajes que se están viendo y tratar de concretarlo, hacerlo muy sencillo para nuestros oyentes. Sí, Juli, eso, digamos, eso es muy, muy normal. O sea, yo, cuando estoy en mi WhatsApp, empiezan a llegar un pocotón de mensajes. Primer mensaje, el más común, el que tiene más probabilidad de aparecer. Bitcoin va a desaparecer, sí, o que está colapsando, ya está por debajo de 19, Michael Saylor le van a hacer un margin call y de repente el término margin call se volvió popular. O sea, lo van a llamar al margen porque todo este tema de Bitcoin, porque eso llama la atención. Y las noticias son acerca de llamar la atención. El segundo es recesión. Es Ray Dalio dijo que viene una recesión muy grande. El hombre de Big Short está en otro momento del 2008. Y es bueno porque eso hace noticia. De Ray, que me gusta? Me gusta que él es muy juicioso en mostrar cómo piensa. ¿Sí? Y él muestra su proceso de pensamiento y su proceso de cómo tomar decisiones. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿No hago nada? ¿Es una opción? Listo. Hasta no hacer nada es una decisión difícil, porque cuando yo no hago nada, tengo que decir, me quedo con mi cuenta en peso colombiano, o en peso mexicano, o en reales, no me acuerdo cómo se llama en México los CETES. ¿Cómo se llama en México los CETES? CETES. CETES, en CETES, o se queda uno en los títulos de Popanza aquí en Brasil, o tengo algo en dólar, porque no hacer nada también me implica tomar una decisión. ¿Tengo dólar o tengo moneda local? Entonces luego ya tengo que pensar. Luego ya nos toca hacer el ejercicio de tratar de entender esos escenarios. Ay, está buenísimo porque
Pues sí, y como lo dices ahí, Guillermo, pues finalmente nuestras conversaciones con clientes o con algunos oyentes que también les gusta compartir sus pensamientos y tenemos algunas conversaciones en redes sociales o por el chat, pues precisamente va muy encaminado en, estamos llenos de ruido. ¿Cuál es el ruido y a qué realmente debería atender? Y Guillermo, me gustaría, nosotros tenemos una manera, en nuestras conversaciones hemos llevado como de una manera muy simple a identificar como cuáles son esas posibilidades que se estén presentando y sin ánimos de entrar en mucho detalle económico, pues tratar de entender si es probable o no que pase, porque pues a veces también pueden haber escenarios que los datos estadísticos y la información puede darle sustento que un escenario pueda pasar, pero pues, normalmente cuando se habla de finanzas y en este mundo de mercados accionarios, pues también se le asignan probabilidades. Entonces, miremoslo por ahí de una manera muy sencilla para terminar de aterrizar y eliminar ese ruido. Sí, Juli, yo creo que podemos hacer como un ejercicio y es bueno uno como que sacar el cuaderno, sacar una hoja de papel y como pintarlos, ¿no? El primero definitivamente es inflación, es lo que más escuchamos. La inflación vino para quedarse, la inflación va a estar ahí y de repente se vuelve un poquito más sofisticado, entonces hablan de estanflación, es decir, inflación sin crecimiento económico. Entonces, escenario número uno, inflación vino para quedarse. ¿Quién gana con ese escenario? Las materias primas, petróleo, cobre, mineral de hierro. A Latinoamérica no le va mal con ese escenario. De hecho, ese escenario ya lo vivimos. Lo vivimos en el 2021 y el primer semestre del 2022. Y fue fantástico para las materias primas. Al inicio fue fantástico para acción en Latinoamérica y ya no está siendo tan fantástico. Entonces, escenario uno, claro. Inflación vino para quedarse. Escenario dos, oiga, esa subida del petróleo va a parar la economía. Va a crear una desaceleración, la Fed va a tener que subir tasas duro por esa inflación y lo que viene es una recesión. Entonces la narrativa empieza a pasar de inflación vino para quedarse a viene una recesión. Viene una recesión fuerte y esa recesión, pues en una recesión no le va bien a las materias primas, le va bien al dólar, no le va bien a las acciones ni en Estados Unidos ni en mercados emergentes y le va bien a los bonos, que les ha ido súper mal porque pues el escenario era de inflación y al que peor le va con inflación es a los tesoros. Listo. Entonces, esos son los dos escenarios que si te observas, uno lee Barron, Financial Times y The Economist, todos los grandes outlets de economía son los dos escenarios más fuertes. Hay un tercer escenario, que yo creo que es donde uno debe hacer el trabajo. Uno no debe hacer el trabajo en predecir el futuro, sino en tratar de entender los posibles escenarios. Y ese tercer escenario es, oiga, esta inflación no es del todo de los 70. Es que no se nos olvide que en el 2020 la economía se apagó, se cerró. Y un señor que tenía un negocio de exportaciones en China se quedó con unos precios de los containers que subió 7 veces. Y después esa economía en el 2021 se volvió a abrir, pero yo no sé cuánto iban a demandar y yo no tenía toda esa oferta. Entonces, si exportaba semiconductores no tenía suficiente, si exportaba, eh, si exportaba mineral de hierro o maíz o soya, mi cliente no tenía lo suficiente. Luego había un déficit. ¿Por qué? Porque la economía estuvo paralizada, estuvo cerrada, las cadenas de valor dejaron de funcionar. Y eso creó una volatilidad muy grande. Eso se llama efecto elástico. Ahora estamos viendo el efecto contrario. Lo que pensamos es, uy, la demanda está súper acelerada, con todo ese estímulo, todo el mundo está demandando bienes, luego tengo que tener unos inventarios muy grandes. Luego hay un nivel de inventarios grandes que puede hacer corregir la inflación. Ahora, ¿esto nos va a llevar a una recesión? Puede ser, puede que no. Puede que la recesión venga en el 2023, no lo sé. Incluso puede que venga en el 2024, o puede ser que estemos en una recesión, pero va a ser muy rápido. Hay ciertas variables contradictorias. O sea, si estamos en recesión porque estamos en full empleo en Estados Unidos. Dos, Estados Unidos está perdiendo con esta coyuntura económica si vuelve a ser un exportador neto de energía. Y volviendo a lo de Rey, él deja un mensaje interesante. O si estamos en una situación del apocalipsis, que es lo que él describe en su blog, o hay alguien que está gritando por la solución a nuestros problemas. La humanidad está gritando
por una palabra: productividad. Porque la productividad soluciona la mayoría de nuestros problemas. Y la productividad está ¿dónde? Está en Estados Unidos, está en Alemania, que durante mucho tiempo estuvo dormido y esta coyuntura geopolítica lo va a despertar. Está en Japón, que durante mucho tiempo, desde los 90, ha estado dormido y la actual coyuntura geopolítica lo va a despertar. Luego, existe un escenario bastante también optimista, que es, si las cosas no están tan mal, si las noticias empiezan a dejar de ser malas, puede ser supremamente positivo para acciones. Entonces, toda esta gran historia para decir, en un mundo que la probabilidad de inflación empieza a disminuir, pues tengamos un poquito de tesoros y tengamos acciones. Si el mundo se fue para una recesión brutal, pues los tesoros se protegen. Si el mundo no está tan mal como lo predicen y al contrario, encuentra el camino de la productividad y el Banco Central estimula un poco la economía, pues le va a ir muy bien a esas acciones. Entonces hay que tener de las dos cosas. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Precisamente algo interesante que ha venido pasando con todos estos procesos, con toda esta comunicación, es que todo gira alrededor del Banco Central digamos que algo que es paradójico es que toda la información tiene que girar alrededor de Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos, y, y no necesariamente es la economía mundial. O sea, se habla de los escenarios mundiales, ya habrá que entender siempre qué pasa con Latinoamérica, qué pasa con Europa, y se está generalizando mucho lo que pasa con la economía de Estados Unidos y de alguna manera lo que hace la Fed, cómo pues está generando el impacto. Pues, de alguna manera, pues veo yo, pues porque gran parte de las inversiones están en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Pero ahí puede ser interesante. Y Guillermo, pues finalmente, pues es que es el Banco Central de Estados Unidos el que está generando este movimiento entre o imprimir más moneda o subir las tasas y pues pareciera que tuviera el mundo como pendulando entre un ciclo de muy bueno porque alimentan y hacen crecer la economía, pero de repente no puede subir tanto porque entonces se va la inflación y se desborda, entonces hay que frenarla, entonces devolverla y entonces lleva como casi que una recesión cuando suben las tasas. Me gustó mucho y ahorita quiero conectarlo con esta pregunta porque me gustó mucho cuando saca el tema de productividad y parece ser que lo único que podría cambiarnos a nosotros como humanidad para dejar de estar pendulando entre que un banco haga esto para arriba o haga esto para abajo, pues es que la productividad realmente funcione. Ahí cómo lo ve, cómo se ve eso en este momento al día de hoy en las posibilidades de inversión. Primera observación, el Banco Central no es el que está dominando el ciclo, el Banco Central está reaccionando al ciclo de las cadenas de valor. Entonces, si queremos saber qué va a pasar con el Banco Central, tenemos que estar monitoreando pues, el nivel de inventarios y las cadenas de valor, porque el Banco Central, acordémonos que él habló que la inflación era temporal y ahorita está hablando que la inflación es persistente. Entonces, luego, él está detrás, tratando de seguir la oscilación de la cadena de valor y coincido contigo, la puede incluso amplificar, porque el no entender eso hace que tome ciertas reacciones que pueden amplificar el ciclo. Entonces, mensaje claro aquí, viene una volatilidad tremenda. ¿Sí? Viene volatilidad en las monedas, viene volatilidad en los commodities, no es solo una tendencia fácil de descifrar, sino va a haber volatilidad en todos los activos. Y la segunda, el segundo mensaje, que para mí es muy fuerte, que es tal vez lo más importante que está pasando, es, estamos perdidos en inflación, en recesión, y yo creo que esa no es la noticia. La noticia es que las reglas del juego cambiaron. La noticia es que no estamos en un mundo globalizado, que van a ser una Alemania de este conflicto que está pasando en Ucrania fuerte, que van a ser un Japón también muy fuerte, alineado con los intereses de Estados Unidos. Tal vez un China fuerte también, un China no, un India fuerte, que quieren hacer contrapeso a ese China y a ese bloque que existe con Rusia. ¿Qué tiene que ver eso con tu pregunta de productividad? Que irónicamente, en esos momentos de Guerra Fría,
es cuando más productividad existe. Lo más interesante es que cuando cae el muro de Berlín, toda esta innovación que se hizo en la Guerra Fría se empezó a democratizar, pero la productividad, si uno mira las gráficas de productividad en el mundo, decayeron. ¿Por qué? Porque no se trataba de inventar cosas nuevas, se trataba de hacerlas más baratas y una mejor experiencia de usuario. Pero hoy volvemos a innovar en producto. Esa es una competencia por hegemonía tecnológica y se vuelven a necesitar ingenieros, se vuelven a necesitar personas que sepan hacer alta ingeniería porque están compitiendo tecnológicamente. El problema de energía es un problema de alta ingeniería. La mano de obra automatizada quiere decir, oiga, las cadenas del valor en el mundo van a volver a los países desarrollados. La producción va a volver a los países desarrollados. No lo van a hacer personas, la van a hacer robots que consumen electricidad. Entonces te crean ciertas oportunidades para algunos commodities claves. Entonces, algo como el principio de Newton, una acción crea una reacción. Ray está hablando de un problema grande que existe, una cantidad de imbalances, pero los sistemas también reaccionan y el sistema está reaccionando. Hay una nueva configuración en el mundo, esa nueva configuración va a tratar de resolver los problemas que existen aún, pero sí, va a haber inestabilidad, tanto política como geopolítica, y la estamos viendo. Ahora, ¿eso es malo para acciones? No necesariamente. Miremos los 50. Los 50 fue el mejor mercado de acciones que existió. Que teníamos el miedo de un bombazo nuclear en todos los periodos del 50 y del 60, que existió una crisis de los misiles con Cuba, que había una zozobra geopolítica, sí. ¿El mundo se acabó? No. Tanto Rusia como Estados Unidos tuvieron un alto desarrollo tecnológico, uno de ellos ganó el pulso. Mientras estaba ese conflicto, emergió Japón como un gigante tecnológico. Cuando el conflicto se acabó, se le acabó la oportunidad a Japón y se le creció China. Entonces, luego, cada uno de esos movimientos crea unas oportunidades muy interesantes si uno tiene una visión multipolar e internacional. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Es imposible no hacer nada, porque cuando no hago nada, estoy totalmente expuesto a la geopolítica del mundo. Cuando no hago nada, yo soy una persona que tiene un CDT en pesos o volví a olvidar el nombre de los CDT CETES, mexicanos, CETES. o un CETE. Indirectamente yo soy un trader de commodities, yo soy un trader de materias primas, porque mi moneda depende de lo que pase con estas materias primas. Luego yo estoy teniendo una fluctuación en tasa de cambio muy fuerte. Ese iPhone se me hace más caro, esos pasajes que yo quiero de avión van a tener muchísima volatilidad, mis viajes van a tener muchísima volatilidad, luego me afecta. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, nosotros no tenemos la opción de no hacer nada. Nos toca decidir ahora, nos toca actuar ahora. Y esto está bueno porque me recuerda, porque ahorita está muy caliente en Colombia el tema con el cambio de gobierno, está muy caliente el tema de si Colombia va a seguir produciendo petróleo y carbón o no, y qué tanto eso podría impactar a la economía. Y pues también está bueno porque el presidente de México, desde que ingresó a la presidencia, pues su bandera ha sido precisamente la explotación de hidrocarburos, porque pues está enfocado o en la explotación petrolera con Pemex o inclusive pues se ha encargado de desarrollar proyectos de refinerías para la independencia en la producción de gasolina en México. Entonces, pues es interesante cómo cuando, y me gusta, a mí me gustó mucho porque eso también salió en una conversación reciente en un medio también en Colombia, cuando lo estaban entrevistando Guillermo, fue que cuando uno está teniendo moneda local, llamémoslo pesos mexicanos o pesos colombianos, pues básicamente es como si uno estuviera haciendo negociaciones o comerciando con materias primas, dada la dependencia que tiene la economía mexicana y colombiana de la explotación petrolera y minera. Entonces, eso me gustó muchísimo y me lleva entonces a una pregunta para hacerla muy explícita. Creo que hace un ratito lo dijo, pero hicimos el viaje por los tres escenarios, el de inflación, el de una recesión y el de un evento en donde la inflación caiga y de repente esto puede abrir nuevas oportunidades. Y hablábamos que podrían haber beneficios para, pues teniendo deuda gubernamental gringa o tesoros de Estados Unidos, teniendo dólares, teniendo acciones. No quiero enredar mucho aquí, pero entonces vimos posibilidades. ¿Qué pasa con el efectivo? Y si yo estoy en México o en Colombia hablando de este escenario de la exposición a los commodities estando en un país latinoamericano, ¿qué pasa con el efectivo entonces? ¿Me quedo quieto
ante tanta incertidumbre que hay, o cómo juegan estos escenarios y las posibilidades que tengo para invertir, o me quedo con el efectivo guardadito un par de años. Bueno, respuesta corta y respuesta larga. La respuesta corta es, sí o sí tengo que organizar mis finanzas, ¿sí? Porque sé que tengo que tener una parte de ahorro en dólar, sé que tengo una exposición al peso porque gasto en peso, gano en peso, tengo que mirar qué de mis ingresos puedo tener también en dólares, qué de mis actividades pueden tener un ingreso en dólares, eso es supremamente importante porque vamos a estar en un mundo multipolar y volátil. Luego es importante tener diversificado en tasa de cambio. Y tenemos otro problemita, que es el hacer parte de una nación latinoamericana o de un mercado emergente. ¿Y a qué me refiero? Hay un libro muy famoso que se llama ¿Por qué fallan las naciones? Y es un libro que, pues, digamos, los institucionalistas recomiendan en economía. ¿Y por qué? Porque el autor del libro empieza con historia de dos Nogales, un Nogales en México, un Nogales en Estados Unidos. Un Nogales que se quedó en el subdesarrollo, un Nogales que se desarrolló. El argumento grande del libro es las instituciones. El que estaba en Estados Unidos tuvo unas instituciones que defendían la libre competencia, la propiedad privada, la seguridad jurídica, y por eso evolucionó. Y el que estaba en México no le fue tan bien como el que estaba en Estados Unidos. Pero Ricardo Hausmann, de una manera muy inteligente, hace una comparación en diferentes ciudades de México y cómo diferentes ciudades de México tienen un PIB más alto. Mismas instituciones, mismo gobierno, misma cultura, misma etnia, con diferencias grandes de crecimiento. Entonces, ¿por qué unas ciudades tienen éxito y por qué otras no tienen éxito si están dentro de las mismas instituciones? ¿Y a qué voy con eso? La diversidad de lo que hacemos, la diversidad de lo que exportamos es clave para que nuestra moneda sea exitosa, para que una nación sea exitosa, porque la moneda representa el éxito de esa nación. Cuando uno ve eso en Latinoamérica y cuando uno ve las exportaciones de México, México es el que está mejor parado, porque México tiene una integración muy fuerte con Estados Unidos. Luego, México no solo tiene petróleo, sino tiene una cantidad de bienes y servicios que lo hace resiliente. Entonces, independiente de López Obrador o no López Obrador, ¿por qué a López Obrador no le fue como a Maduro o como los Kirchner? Responde más a la arquitectura de cómo está hecha su economía. Es más diversa, no depende tanto de las materias primas. Luego, ok, le fue mucho mejor. Brasil tiene una arquitectura similar. Brasil es un exportador de muchas cosas y tiene bienes manufactureros. Aquellos países que son muy dependientes de las materias primas sí tienen problemas. Le pasó a Venezuela, le pasó en su momento a Argentina con la soya y también con algunos hidrocarburos. Y Colombia es dependiente del petróleo y el carbón, y tal vez también del aluminio, del níquel. Tiene unas grandes exportaciones de níquel. Entonces sigue siendo muy dependiente de eso. Entonces la respuesta a eso es, mientras nuestros países sean supremamente dependientes de las materias primas, donde no exportemos más cosas, pues vamos a tener una volatilidad muy grande y sí o sí tenemos que tener una cuenta en una moneda de reserva. Y me hacía falta eso un poco para terminar de cerrar esta idea y de conectarnos, porque pues probablemente nos metimos y creo yo que pues relativamente rápido como algunos conceptos de macroeconomía que hoy en día pues están circulando. Y pues a mí me están quedando tres mensajes básicamente de lo que sí se puede hacer y me gustaría que me los confirmara, Guille. Entonces, número uno, aún con los mensajes que hay de una eventual recesión, si la inflación empieza a caerse, dado toda esta situación que empieza a haber de exceso de inventario en la cadena de valor, puede haber una oportunidad para las acciones. Asimismo, si está el escenario de recesión, que no se sabe cuándo vaya a pasar, pero parece que eventualmente va a pasar, según lo que muestran los datos, pues a los bonos del Tesoro de Estados Unidos les puede ir bien en este escenario. Y si nos vamos que otra alternativa es dejar el dinero en efectivo quieto en la cuenta del banco, pues si estoy en Latinoamérica, pues esto me muestra que me conviene tener una exposición y parte de mis ahorros puestos en dólares. Entonces, pues lo que me está quedando a mí
que espero no estarlo siendo muy simplista en este proceso, porque digamos que hay una complejidad y recuerde pues que esto no es una recomendación de inversión y hay que hacer mucha investigación y tratar de entender mucho más detrás de esto para saberlo, es que primero sigue este concepto de tener que tener mis ahorros en dólares, la posibilidad de tener una cuenta que me permita esta flexibilidad en el portafolio, en una cuenta en Estados Unidos en dólares que me permita pues reaccionar si comprar acciones o reaccionar si comprar bonos o inclusive commodities dependiendo de cómo se dé este movimiento en la lectura del sistema económico. Entonces, pues vuelve y gira en mucho de lo que hemos hablado en ediciones pasadas, y es mantenerme en ese orden y estructura de mis finanzas y poder distribuir bien las bolsas de inversión para poder jugar y tener ese portafolio flexible que hemos hablado. De nuevo, tener la posibilidad de tener dólares, tener acciones, tener bonos y eventualmente, porque creemos que ahorita no es necesariamente ya el impulso más allá de la generación de energía, pues tener commodities. Sí, tal cual, Julián. Yo creo que en general tener un ahorro en dólares es supremamente importante, no lo único. O sea, cada vez que uno recibe su sueldo en una moneda local, está como apostándole a las materias primas. Ese también es un mensaje importante, saber que eso que tengo en un CDT depende del ciclo de las materias primas. Simplemente que no soy consciente porque estoy indexado en esa moneda. Pienso en esa moneda y no veo las fluctuaciones. Esa es mi referencia, pero eso tiene fluctuaciones. Eso es un mensaje bien importante. El otro mensaje es el de siempre. A nosotros nos gusta invertir en el problema, que son los commodities, pero ya hubo un rally muy grande en los commodities. Entonces, y en la solución, que son las acciones, que son las compañías que resuelven un problema, que tienen un propósito, un modelo de negocio claro y tienen un margen claro. Ahora, en el intermedio siempre hay unos ciclos de recesión. Si la probabilidad de esos ciclos de recesión es importante, pues es cuando vamos a usar los bonos. Pero en general, en un mundo que está perdiendo confianza, no queremos bonos, no queremos tesoros, que fue lo que se vio con esta subida de los commodities. Pero si la probabilidad de recesión empieza a ser importante, los tesoros son un activo que temporalmente queremos tener. Ahora, no me quiero complicar, quiero estar en el largo plazo, enfóqueme en buenas compañías. Compañías que tienen un modelo de negocio claro, que tienen alguna estructura monopolística que hace difícil que puedan competir contra ella y que tenga una estructura de márgenes interesantes y no esté tan endeudada, porque el estar endeudado es una debilidad en este contexto. Entonces, ese es como yo creo que el mensaje en concreto. Bueno, Guillermo, y me quedo con eso porque yo creo que está claro, después de haber, de que vimos varias cosas, de pronto un poquito que para algunos pueden llegar a ser complejas, para otros de pronto se quedaron superficiales. Al final, pues creo que el mensaje es súper claro de cómo sí podemos reaccionar, de cómo sí podemos tomar acción en este momento, y pues en ese sentido, pues bueno, seguir nosotros trabajando por nuestro dinero y buscando la manera de hacerlo crecer. Entonces, pues... Quiero agradecerle a toda nuestra audiencia por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en Instagram @scalelatam, contactarnos a través de scale.macrowise.co y dejarnos todas sus preguntas en las cajas de comentarios. Recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto, lo único permanente en la vida es el cambio y pues hay que gestionarlo para crecer. Un abrazo, Juli, un abrazo a todos los scalers. Para aquellos más inquietos que quieran saber sobre la diversidad de las exportaciones, el MIT tiene un mapa que se llama como Instituto de la Complejidad Económica y ahí uno puede ver qué exporta cada país. Tiene un dashboard bien interesante y la tesis es simple, que tiene bastante diversidad en lo que exporta, tiende a ser un país más exitoso. Perfecto, lo pondremos en la cajita de descripción del episodio en las diferentes redes sociales. Bueno, muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.